Se abre la sesión del martes 30 de octubre del año 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. Señoras y señores senadores, me permito comunicarles que en la madrugada del día de hoy falleció el padre de la senadora Hilda Flores Escalera, el respetable y reconocido doctor Humberto Napoleón Flores Padilla. Esta honorable asamblea envía un respetuoso abrazo a la senadora y sus familiares. En solidaridad con nuestra compañera, senadora Hilda Flores Escalera, pido a ustedes guardemos un minuto de silencio en memoria de su señor padre. Tomen asiento, por favor. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Compañeros senadores, informo a ustedes que esta mesa directiva suscribió la mañana de hoy un acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar las respuestas a las preguntas que se le formularon en el contexto del sexto informe de gobierno. Este acuerdo se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños. En consecuencia, solicito a la Secretaría de lectura solamente a su parte resolutiva. Doy lectura a acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar las respuestas a las preguntas formuladas mediante el acuerdo aprobado en fecha 25 de septiembre de 2012, a efecto de estar en condiciones de concluir el análisis del sexto informe de gobierno en los términos que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es todo, señor presidente. Está a discusión el acuerdo. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Bien. En otro asunto, informo a ustedes que recibimos de la Junta de Coordinación Política un acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del Gobierno Federal con relación a la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación. Dicho acuerdo está disponible en el monitor de los escaños. Le pediría a la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo haga uso de la tribuna para explicarnos en qué consiste este acuerdo. Gracias, señor presidente. Me parece muy relevante que este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, este acuerdo que convoca una vez más a las coincidencias, sea presentado
por su servidora a nombre de todos los grupos parlamentarios, dado que es la primera vez que este Senado va a utilizar la modalidad de pregunta parlamentaria fuera de lo que son las preguntas o lo que ha sido esta herramienta parlamentaria para desahogar inquietudes de los legisladores en torno a los informes de gobierno. Trataré de sintetizar el documento, lo tienen todos ustedes. El artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. Así que empieza a correr el tiempo en este sentido. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como todos sabemos, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. También la Secretaría de Economía está facultada para normar y registrar la propiedad intelectual y mercantil. Desde el año 2008, y a través de estas dos dependencias de la Administración Pública Federal, nuestro país inició una serie de negociaciones relacionadas con el Acuerdo Comercial Antifalsificación, conocido como ACTA por sus siglas en inglés. El ACTA es un tratado multilateral que busca establecer un marco legal efectivo para la observancia de los derechos de propiedad intelectual y el combate al crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados. Como todos sabemos, son facultades exclusivas de esta Cámara de Senadores aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, incluyendo su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Y también esta Cámara tiene derecho a ser informada sobre el inicio de esas negociaciones. Eso no ha ocurrido, como tampoco ha ocurrido el hecho de que el gobierno federal envíe a esta soberanía este tratado tan importante. Fue hasta 2010, en 2008 nuestro país inició esa serie de negociaciones. Fue hasta 2010 cuando senadores de las pasadas legislaturas, en ejercicio de su responsabilidad y alertados por los medios de comunicación, por académicos, por intelectuales preocupados en la materia, que tuvieron conocimiento del tema y se inició una serie de análisis a través de un grupo plural que se formó el pasado 5 de octubre de 2010. El 6 de septiembre de 2011, hace poco más de un año, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores presentó públicamente las conclusiones de este grupo plural de trabajo creado al interior de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial para dar seguimiento a las negociaciones del ACTA. Y quiero resumir, es un documento extenso, pero yo quisiera, en ahorro de tiempo, resumir brevemente. En el proceso de negociación emprendido por nuestro país, se violó la ley sobre aprobación de tratados en materia económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes en esa negociación, lo cual generó opacidad e impidió a la Cámara de Senadores dar el adecuado seguimiento a dicha negociación. En la hipótesis, y subrayo, en la hipótesis de convertirse en derecho vigente, algunas disposiciones del acuerdo resultarían contrarias a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas las garantías individuales contenidas en la Constitución mexicana, y se vulnera el principio de presunción de inocencia que debe estar presente en todo nuestro sistema jurídico. Existió también la preocupación de que la ambigüedad de algunas de las disposiciones del acuerdo resultaría contraria a la seguridad y certeza jurídica de los habitantes de nuestro país.
La implementación del acuerdo podría resultar en una limitación a la universalización deseable del acceso al Internet en la sociedad mexicana, ampliando con ello la brecha digital que en cualquiera de nuestros estados es bien conocida, y la posibilidad de que el país se inserte en la denominada sociedad de la información y del conocimiento. Este acuerdo podría derivar en una censura a los contenidos de Internet y, en consecuencia, en una restricción a la libertad de funcionamiento y neutralidad que el mismo debe tener, poniendo en riesgo, además, el desarrollo del legítimo comercio electrónico, la creatividad digital y la legítima difusión cultural. El 11 de julio de 2012, el Ejecutivo Federal firmó el acta a través del embajador de México en Japón, lo cual fue informado a la sociedad, no al Senado, a través de un comunicado de prensa que emitió en su momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En función de lo anterior, el 25 de julio de 2012, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que rechaza la firma por parte del Ejecutivo Federal del acta y exhorta al Ejecutivo a realizar las gestiones necesarias a fin de que previamente a su ratificación se establezca una reserva de México a efecto de que no sea aplicable en nuestro país el artículo 27 de dicho instrumento internacional, así como cualquier otra disposición que pueda afectar derechos fundamentales. Quiero decirles, compartirles y agradecer la participación activa, rigurosa de los senadores Raúl Cervantes y Teófilo Torres en el análisis de este tema. Y está aquí el acuerdo, primero, de la Junta de Coordinación Política de esta legislatura. La Cámara de Senadores aprueba remitir al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, las siguientes preguntas parlamentarias dirigidas a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía. Primera, ¿cuál es la postura oficial del Ejecutivo Federal con relación al acuerdo comercial antifalsificación conocido como ACTA? ¿Cuáles son las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir dicho acuerdo? ¿En qué términos fue suscrito el acta a través del embajador de México en Japón? ¿Qué reservas tiene planeado introducir el Ejecutivo Federal al acta previo a su envío a la Cámara de Senadores con el fin de asegurar el pleno respeto de las garantías individuales, específicamente la libertad de expresión y la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos y las organizaciones en nuestro país? ¿Por qué la Cámara de Senadores no ha sido informada hasta la fecha oficialmente de la firma de acta por parte del Ejecutivo Federal? ¿Cuándo finalmente será remitido oficialmente el acta a la Cámara de Senadores para su análisis y, en su caso, ratificación? Segundo, las respuestas que los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía entreguen a esta soberanía se harán del conocimiento del Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet y se remitirán a los grupos parlamentarios para el análisis correspondiente. Tercero, el plazo para que las autoridades requeridas den contestación a las preguntas parlamentarias formuladas es de 15 días naturales a partir de su recepción en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 93 constitucional. Hace algunos días en esta tribuna se decía que había Senado para los próximos 6 años. A ninguno de los que estamos aquí nos cabe la menor duda. Lo que queremos saber es si hay Ejecutivo Federal de aquí a finales de noviembre. Con respeto, pero también con energía, exigimos al Ejecutivo Federal de una pronta respuesta. Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano.
Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Muy bien, senadora. Pasamos al siguiente asunto, por favor. Se recibió una ¿Me comunicación... permite, senadora? Aprobado el acuerdo por el que se formulan preguntas parlamentarias a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía del Gobierno Federal con relación a la firma del acuerdo comercial antifalsificación. Comuníquese. Gracias, senadora. Se recibió una comunicación de la senadora Lucero Saldaña Pérez, representante del Senado ante el Consejo de Premiación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que informa de la realización y actividades de la primera sesión ordinaria de dicho Consejo el pasado 23 de octubre. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos un acuerdo relativo al procedimiento que debe de seguirse para ocupar la vacante existente en el cargo honorario de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos derivada del fallecimiento de la doctora Graciela Rodríguez Ortega. Dicho acuerdo está publicado en la Gaceta para su conocimiento. En tal virtud está a discusión. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Es aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo relativo al procedimiento que debe seguirse para ocupar una vacante en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos entregó a esta mesa directiva otro acuerdo. Relativo al procedimiento de sustitución de los ciudadanos María Patricia Cursain Villalobos y Rafael Estrada Michel, quienes son los integrantes de mayor antigüedad en el cargo honorario de miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este acuerdo está publicado en la Gaceta para conocimiento de la Asamblea. En consecuencia, está a discusión. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Se aprueba el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo relativo al procedimiento de sustitución de dos integrantes en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comuníquese. Publíquense ambos acuerdos en la página electrónica del Senado. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Informo a la Asamblea que la colegisladora aplicó modificaciones en los artículos 8, 9, 23, 7, 7, 80, 85 y cuarto transitorio respecto del proyecto que esta Cámara aprobó el pasado 26 de septiembre. Se turna el proyecto devuelto a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. La Cámara de Diputados remitió también un punto de acuerdo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena en relación con las ternas para la designación de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentadas por el Ejecutivo Federal. Remítase dicho asunto a la Comisión de Justicia. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Cámara de Diputados remitió oficio consimilar de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que diversos ciudadanos han dejado de prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.
Remítase dicha información a la Comisión de Gobernación para sus efectos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron de la Secretaría de Gobernación los siguientes instrumentos internacionales. Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República Popular China sobre la asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, firmado en la ciudad de Beijing el 3 de septiembre de 2012. Acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Filipinas sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros, firmado en la ciudad de Manila, Filipinas, el 31 de agosto de 2012. Y acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República de la India sobre asistencia administrativa mutua en los asuntos aduaneros, firmado en Nueva Delhi el 15 de octubre de 2012. Túrnense los tres instrumentos referidos a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibieron los siguientes instrumentos. Convenio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Estonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, hecho en la Ciudad de México el 19 de octubre de 2012, y enmiendas al artículo 1 y 18 del Convenio Constitutivo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, adoptadas en Londres el 30 de septiembre del 2011. Túrnense ambos expedientes a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Europa y de Hacienda y Crédito Público para sus efectos correspondientes. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Secretaría de Gobernación remitió el Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, firmado en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 10 de agosto de 2012. Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe y de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros oficio con el que remite, según lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2012, el informe final de evaluación externa en materia de procesos. Remítase dicha información a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una invitación del Gobierno del Distrito Federal para asistir a la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario luctuoso de Jesús García Corona, héroe de Nacosari, a realizarse el miércoles 7 de noviembre en esa ciudad. Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a esa ceremonia, se designa en comisión a la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa. En nuestro apartado de iniciativas, tiene el uso de la tribuna el senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los principales objetivos por los que estamos en este recinto es el procurar leyes que apoyen a quienes más lo necesitan en nuestro país. En este sentido, el día de hoy quiero plantearles la temática de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que, como ustedes bien saben, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene por objetivo el apoyar económicamente las actividades a cargo
del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinado a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo. Pero lejos de todo ente meramente jurídico y administrativo, la Lotería Nacional ha brindado oportunidades a miles de familias mexicanas, y no solo en los sorteos, sino en ser un organismo de autoempleo que ha beneficiado a un sinfín de mexicanos a lo largo de su historia. Algunos aquí presentes, muchas gracias. La compra-venta de billetes de lotería es una actividad excepcional en el ámbito de los juegos y sorteos, toda vez que el acopio y destino de los recursos que se obtienen es la asistencia pública y no la producción de riqueza lisa y llana en el marco de la inversión privada. La venta de billetes de lotería es una actividad que llevan a cabo los expendedores de carácter fijo o vendedores ambulantes. De la venta del producto bajo la denominación genérica de billetes de lotería. Lo anterior no significa que exista una relación laboral entre el organismo y los expendedores o los vendedores ambulantes, y en la ley se precisa puntualmente. Si bien es cierto, a partir de 1974, por decreto presidencial se incorporó al régimen de seguro social a los vendedores de billetes de lotería, también es cierto que es un derecho limitado, solo a servicios médicos y jubilados, y no a todas las modalidades que brindan el Seguro Social, y tampoco a todos los billeteros, por lo que hace elevar a la calidad de ley este derecho es de reconocerlo en plenitud. Por lo tanto, la iniciativa que hoy someto a su consideración plantea fundamentalmente otorgar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública la obligación irrestricta del derecho de salud de todos los vendedores ambulantes de billetes de lotería, elevando a rango de ley su incorporación al régimen voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de recibir la asistencia social mínima del organismo al que sirven y del cual se sirven para generar un modo digno de autoempleo, para lo que se plantea elevar a rango de ley esta prestación, preservando el carácter comercial en el ámbito del derecho privado de la relación entre los mismos. La iniciativa parte del supuesto de que se trata de trabajadores sui generis, al no contemplar relación laboral alguna entre los vendedores y el organismo, pero debemos reconocer que son los vendedores de billetes los que hacen de la venta del billete de lotería su actividad principal para el sustento personal y familiar, que se ha convertido ya en una tradición generacional para este oficio. No debe obviarse que el sector productivo de billeteros ambulantes conforma la base principal de recursos para el organismo, por lo que la concesión de seguridad social conlleva un elemento de justicia natural. Debemos dejar claro que no hablamos de vendedores ambulantes en el sentido estricto del intercambio mercantil para la producción de riqueza personal, sino de una base de trabajo que nutre mediante relaciones contractuales específicas el objeto de este importante organismo con fines de asistencia social, y que paradójicamente deja fuera de cualquier asistencia a quienes representan el sector más vulnerable que lo alimenta. De ahí la importancia por integrar a este sector productivo de la población a la seguridad social que otorga el Estado a través de la proyección del mandato constitucional del derecho a la salud específicamente. De contar con su apoyo, compañeras y compañeros legisladores, la Lotería Nacional asumirá la carga del pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los billeteros ambulantes que acrediten, mediante las actividades propias del organismo, dedicarse a la actividad que comento, de manera continua en los términos que establezca la Lotenal. La propuesta conlleva la inhibición de un doble gasto del Estado en la seguridad social al obligar la prestación a la solicitud de quienes verdaderamente la requieren, ya que se reconoce que habrá vendedores de billetes que en razón de su estado civil, entre otras causas, ya cuenten con esa garantía. Tengamos en cuenta que la población que se vería
más beneficiada de aprobarse la presente iniciativa es justamente aquella que más lo necesita, considerando los riesgos de trabajos propios del oficio, las condiciones climáticas a las que se ven expuestas por su desarrollo, así como el evidente estado de vulnerabilidad e indefensión para el ejercicio del empleo. Nadie puede dudar que la venta ambulante de billetes de lotería es un ejemplo que se remota desde luego a la creación de esta institución, que el oficio requiere un esfuerzo importante de quienes lo ejercen y que redunda en ingresos para la asistencia pública. No debemos olvidar que el gremio de los billeteros ambulantes representa la forma más clara de autogeneración de empleo. En congruencia a la prestación que se propone, la iniciativa plantea robustecer el marco jurídico en lo relativo al elemento humano del que se nutren los recursos del organismo como fuente toral, bajo el supuesto de la derrama económica que representa la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el marco económico nacional. La Lotería Nacional, a lo largo de su historia, en nuestro país ha beneficiado a miles de familias mexicanas y a cientos de ellas les ha dotado de empleos dignos. En este tenor, la iniciativa propone difundir el impacto y beneficios generados por el organismo en torno a su objeto, que es justamente la asistencia pública, a fin de abonar en la transparencia y buena imagen de trascendente institución mexicana, capitalizando así la experiencia de los vendedores de billetes de lotería, atrayéndolas con voz pero sin voto a la junta directiva de este organismo. Desde su fundación hace 243 años, la Lotenal no solo ha brindado entretenimiento a las familias, sino más allá ha constituido un organismo que ayuda irrebatible para los ciudadanos. En la época de don Benito Juárez participó en la construcción de las vías ferroviarias y hospitales. La Lotería Nacional es una institución de asistencia pública, ayuda a los mexicanos. Imaginemos a todos aquellos que trabajan en ella el orgullo de contribuir a la Federación para lograr el apoyo a millones de familias. Los vendedores de billetes de lotería de una u otra forma contribuyen a la salud, educación y bienestar de todos y cada uno de los hombres de este país. Es justo que se les otorgue el derecho al servicio de salud. Es cierto que los apoyos brindados por la Lotenal ya no son tan palpables como lo eran. Es necesario, pues, hacer las reformas necesarias a su ley orgánica vigente desde 1985 para reforzar la transparencia, dignidad, fortaleza y nobleza de esta institución, pero sobre todo para dar a los vendedores de billetes y a sus familias la certidumbre que merecen y necesitan. Es de su propia historia y de su gente de donde deben retomar la experiencia para continuar apoyando a los mexicanos a través de la asistencia pública. Finalmente, esta iniciativa plantea la reducción del plazo de prescripción para el cobro de los billetes premiados a fin de agilizar la operación económica y tránsito de recursos al erario público en beneficios del organismo, los agentes y las actividades inherentes al mismo. Garantizar la calidad de vida es responsabilidad nuestra, señoras y señores senadores. Garanticemos el futuro y démosle certidumbre a esta institución y también a sus familias. Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Se adiciona un tercer párrafo al artículo segundo, un quinto párrafo al artículo quinto, se reforman las fracciones cuarta y décima y se adicionan la fracción décima primera al artículo sexto, se reforman las fracciones quinta y sexta, se adicionan las fracciones séptima y octava del artículo séptimo, se reforma el segundo párrafo del artículo noveno y se adiciona el artículo 15 a la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. Presidente, por la amplitud del decreto y toda vez que está publicado en la Gaceta, le solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda.
Tiene ahora la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la senadora Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama. Sonido en el escaño de la senadora Mónica Arriola, por favor. No, ya, señor presidente, no, únicamente para pedirle al senador Magaña si me puedo suscribir a su iniciativa. Sí, senadora. Muy bien. Senador Fayad, con el mismo objeto. Sonido en el escaño del senador Fayad, por favor. Así es, presidente. Así con es. el mismo objeto. Gracias. Si es tan amable. Muy bien. Gracias. Tomamos nota. Tiene ahora la palabra la senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre de la senadora Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gracias. Con su permiso, presidente. Vengo a nombre propio y de mis compañeras senadoras Sonia Mendoza Díaz, Rosa Adriana Díaz Lizama y Silvia Guadalupe Garza Galván a someter a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el último párrafo del artículo 12, así como el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo contenido solicito se asiente íntegro en el diario de los debates y cuya lectura obviaré por economía procesal parlamentaria, y al respecto me permito realizar las siguientes consideraciones. Por varias décadas, el tema de la seguridad pública ha sido un tema prioritario para la sociedad en su legítimo anhelo para poder gozar de condiciones adecuadas de orden, paz, convivencia y armonía social a través de políticas estatales que tengan por objeto el garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los miembros integrantes de la sociedad. Sin embargo, también es cierto que por mucho tiempo el gran ausente en la definición de las políticas de seguridad pública habían sido la propia ciudadanía, quien paradójicamente es quien percibe y resiente de primera mano los efectos de la inseguridad. Si bien es cierto que a finales del siglo pasado se presentó una importante evolución sustantiva y operativa de los cuerpos de seguridad pública, también lo es que dicha evolución fue concebida particularmente a nivel de las instituciones gubernamentales. En Acción Nacional estimamos que no se puede disociar la función del Estado a proporcionar seguridad pública de la participación ciudadana en dicha asignatura, al ser, por una parte, la seguridad pública razón primigenia de la existencia del Estado, en tanto que por la otra, el Estado mismo, el ente que se crea por y para las personas, constituyendo así un binomio indisoluble. Por ello, el principal reto de un Estado democrático será el establecer una vinculación activa y permanente con la sociedad organizada a efecto de establecer espacios de participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. En este sentido, ha sido el interés, el impulso, la tenacidad y el esfuerzo constante de la propia sociedad civil organizada la que ha generado que con el paso del tiempo se hayan abierto espacios importantes de opinión y de coadyuvancia en temas relacionados con la agenda en materia de seguridad pública, lo que en otras épocas parecía imposible. Y este impulso ciudadano ha sido también el que ha obligado a que se reconozcan en distintos cuerpos legislativos la importancia de la participación ciudadana. Sin embargo, consideramos que el avance más significativo en el reconocimiento de la participación de la sociedad se genera en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en donde se replanteó a nivel constitucional el esquema de la seguridad pública del país en el artículo 21 constitucional, mismo que en su inciso D establece como parte de las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública la participación de la comunidad, quien coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública.
En ese sentido, una de las consideraciones que en ese momento esgrimió la comisión dictaminadora señalaba lo siguiente, y cito textual: la participación social es un elemento imprescindible para el éxito del sistema. Por ello se ha considerado pertinente incluir que las bases del sistema deben imperativamente tomar en cuenta la participación de la sociedad para que ésta pueda coadyuvar, entre otros aspectos, en la evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de los resultados de las propias instituciones. Por su parte, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promulgada el 2 de enero de 2009, se establecen una serie de disposiciones en las que queda de manifiesto el papel de la participación ciudadana en distintos ámbitos de la seguridad pública. Lo anterior denota un importante esfuerzo legislativo y de la presente Administración que no podemos soslayar en el avance del reconocimiento de la necesaria participación ciudadana en las labores de seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, toda norma debe evolucionar en función de la realidad social, a efecto de ser funcional y operativa. En este sentido, cabe señalar que, tal y como se ha precisado con anterioridad, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé en el último párrafo del artículo 12 lo siguiente: el Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con el carácter honorífico. Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente en este Consejo. De lo anterior se desprende que, de acuerdo a la legislación vigente, el mecanismo legal para lograr la participación de la sociedad civil en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública es por invitación del propio Consejo, lo que supedita su intervención a que medie requerimiento o invitación expresa y no le garantiza continuidad o permanencia adecuada en su función de instancia coadyuvante en materia de definición de políticas públicas, no obstante que el artículo 6 del referido cuerpo normativo señala que es responsabilidad de las partes que integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública fomentar la participación ciudadana. En tal virtud, ante el convencimiento de los integrantes del propio Consejo Nacional de Seguridad Pública de la importancia de la participación activa de la sociedad civil en los acuerdos del referido Consejo y ante el reconocimiento expreso de la necesidad de que se realicen las adecuaciones correspondientes, recientemente el Consejo Nacional, en uno de sus acuerdos, aprobó la asistencia de 5 representantes de la sociedad civil, quienes mediante un procedimiento presentado por el secretario de Gobernación fungirán como invitados permanentes en dicho Consejo Nacional, teniendo una permanencia de 6 meses en forma rotativa. De igual manera, se estableció el carácter transitorio de dicho acuerdo en tanto se realicen las adecuaciones legales correspondientes. Lo anteriormente precisado denota 2 aspectos fundamentales en relación con el tema que motiva la presente iniciativa. En primero, la necesaria participación permanente de la sociedad civil en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconocido por todas las instancias y operadores del propio Sistema Nacional. En segundo término, la necesaria adecuación de la legislación correspondiente para establecer la posibilidad de una participación permanente dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y tercero, lo relevante y urgente formalización de espacios públicos en los cuales se dé margen a la participación ciudadana para que ésta exponga su opinión y coadyuve en los temas relacionados con la seguridad pública. Por tal motivo, la presente iniciativa plantea reformar el último párrafo del artículo 12, así como el segundo párrafo del artículo 34, ambos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de establecer lo siguiente. En el artículo 12, en el último párrafo, establecer el carácter de invitados permanentes a 5 representantes de la sociedad civil, quienes serán designados conforme al mecanismo que al efecto acuerde el Consejo Nacional de Seguridad Pública en la primera reunión que se celebre a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y
También al artículo 34, párrafo segundo, establecer el carácter de invitados permanentes a 3 representantes de la sociedad civil en los consejos locales de los estados y del Distrito Federal, respectivamente, quienes serán designados conforme al mecanismo que al efecto acuerde el Consejo de Seguridad Pública. En suma, se puede señalar que la participación de la sociedad en el tema de seguridad pública es de vital relevancia para así contar con una inclusión plural dentro de la definición de políticas públicas en materia de seguridad pública que son trascendentes para el futuro de nuestro país. Por ello pongo a consideración de ustedes esta iniciativa. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Túrnense a las comisiones. Sonido en el escaño del senador Fayad, por favor. Gracias, presidente. Es para efecto del turno. Me parece que está propuesta la mesa directiva para que se vaya a la Comisión de Seguridad Pública que su servidor preside, así como a Estudios Legislativos. Por una razón sencilla que se la comento, quisiera pedirle también turno a la Comisión de Gobernación. Este Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nació en Gobernación, cuando se creó la Secretaría de Seguridad Pública, se fue a Seguridad Pública, luego regresa a la Secretaría de Gobernación. Hoy creo que sería prudente, para que no haya problemas en los turnos, en lo que se termina de definir si se queda en Gobernación o se va a Seguridad Pública, que además de las comisiones solicitadas, pudiera también la mesa turnarla a la Comisión de Gobernación. Gracias, senador Fayad. A esta mesa le parece muy razonable su petición y tomamos su sugerencia. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda. Sonido en el escaño de la senadora Calderón, por favor. Gracias, presidente. Solo pedirle a la proponente si me permite sumarme a su propuesta. Muy bien, senadora. Senadora Pilar Ortega, tiene... Muy bien. Muy bien, pasamos a la siguiente proposición. Tiene el uso de la tribuna el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Muchas gracias, presidente. Con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, discutida y aprobada en esta Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de octubre del mismo año, me obliga a ser consecuente con mi pronunciamiento en esta tribuna sobre los conceptos contenidos en el artículo 6, fracción quinta y 8, fracción décima, misma que amablemente fue acogida por las bancadas parlamentarias de esta soberanía y nos llevaron a las posiciones que agregaron los senadores Alejandro de Jesús Encina Rodríguez, Arturo Zamora Jiménez y Raúl Cervantes Andrade, que concordando con la propuesta presentada, se acordó su inclusión en el diario de debates como una interpretación auténtica del legislador a efecto de que surta efectos en el criterio de los jueces al resolver sobre la aplicación de la norma. Sin embargo, reiteramos que en la responsabilidad de ejercer el cargo con plena conciencia y disposición, debemos someter a esta soberanía la respectiva iniciativa para que se discuta y en su caso se apruebe a través de los cauces legislativos. La ley señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como atribuciones en la fracción quinta del artículo 6 requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley. En este sentido, el concepto de presuntos infractores es discordante en la misma norma constitucional federal desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, en las diversas reformas al segundo párrafo del artículo 16 constitucional federal, donde se precisan elementos que actualizan la entonces garantía individual,
tras aprobarse las reformas publicadas el 8 de marzo de 1999, el 18 de junio del 2008, el 1 de junio y su fe de ratas de fecha 25 de junio, ambas del 2009, hasta convertirla ahora en el derecho humano de la libertad y su garantía, conforme a las disposiciones vigentes de junio del 2011, la cual fortalece el principio de que debe existir la probabilidad de que el indiciado cometió un hecho tipificado como delito, estando plenamente acreditado el cuerpo del delito. En este mismo orden de ideas, la autoridad puede hacer comparecer a presuntos infractores, la cual se aparta de la norma constitucional expuesta, por lo que la propuesta en el artículo 5, fracción quinta, es sustituir este término por el de probables infractores, lo que implica una calidad jurídica de indiciado, sustentado en un hecho tipificado como delito, y la probabilidad de esa persona ha sido autor o partícipe, lo que constituye un cambio de actitud que debe asumir la autoridad. Por otra parte, en el artículo 8, fracción décima, nos referimos a la unidad especializada en análisis financiero que deberá implementar la Procuraduría General de la República, prevista en el artículo 7 de la ley citada, en la cual esta unidad tiene como atribución requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquellas personas responsables de dar avisos en las organizaciones con actividades sujetas a supervisión previstas en esta ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa, lo que confrontado con el marco constitucional federal mexicano resulta inaceptable con la reforma constitucional publicada el 16 de junio del 2008, que generó un cambio de paradigma que sustituye a la averiguación previa por el concepto genérico de carpeta de investigación, lo que en concordancia con el artículo 21 constitucional federal es el Ministerio Público quien investiga los delitos y los presupuestos de la carpeta de investigación consagrados en el artículo 20, apartado B, fracción sexta, dentro de los derechos humanos del imputado. En este sentido, se hace imperante que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita sea coherente con el marco constitucional federal, por lo que se propone reformar sustituyendo el concepto de averiguación previa por carpeta de investigación. Por lo que anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía la presente iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Artículo único. Se reforma la fracción quinta del artículo 6 y la fracción décima del artículo 8 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para quedar como sigue. Artículo 6, fracción quinta. Requerir la comparecencia de probables responsables y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley. Artículo 8. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquellas personas responsables de dar avisos a las organizaciones con actividades sujetas a supervisión previstas en esta ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación. En el caso de las entidades financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general serán a través de la Secretaría. Transitorio, único. La presente reforma entrará en vigor el día que señala el artículo primero transitorio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, México, Distrito Federal, dado en el recinto oficial del Senado de la República a los 30 días del mes de octubre del año 2012. Atentamente, senador
Fidel de Médicis Hidalgo. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Fidel de Médicis Hidalgo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.